Estamos esta noche continuando el estudio de este librito. Yo no sé ni qué palabra usar para describir este libro. Fenomenal, increíble, buenísimo, tremendo, duro, directo, a la yugular. Yo no sé qué más palabras usar, ¿verdad? Pero este es uno de esas pequeñas joyas en el Antiguo Testamento que desafortunadamente no siempre se estudian. Y si estás viniendo esta noche por primera vez al libro, si no encuentras el libro, encuentra el libro de Jonás. Fíjate, y está ahí justo antes de llegar a Jonás, después de pasar a Amós, ¿verdad? Y no sé dónde están Amós y Jonás, entonces ve al índice, y ahí en el índice dice a dónde está el libro de Abdías. Pero si no has estado estas noches anteriores, lo que estamos descubriendo en este libro es cómo Dios trata una relación no reparada. El rencor de dos hermanos que desde pequeños, como vamos a recordar esta noche, yo quiero llevarte precisamente pensando en beneficio de aquellos que están viniendo por primera vez, quiero llevarte a algunas de las cosas que hemos aprendido. Hemos aprendido que Jacob y su hermano Esaú tienen una riña que ha durado por años ya. Bueno, realmente cuando llegas al libro de Abdías ha durado por generaciones. Y lo que tienes es la descendencia de Jacob, la descendencia de Esaú, en una pelea constante a causa de que estos dos hermanos nunca pudieron resolver el conflicto. Y hemos aprendido, fíjate, que el pecado verdadero detrás de cada relación sin reparar es la soberbia. Por eso, cuando empezamos a estudiar el libro, vimos cómo Dios trata directamente con la soberbia. Dice, el problema contigo, le dice a Esaú, que por cierto, en este libro se refiere a él como Edom, que es el otro nombre de Esaú. Dice, el problema contigo es precisamente que tienes una soberbia tal que no ves tu mismo pecado y yo por eso tengo que tratar contigo. Vimos cómo el pregón a un soberbio es seguido por el juicio a un soberbio. Y la semana pasada estábamos revisando una serie de principios que creo que son necesarios recordar de vez en cuando. Dios todavía juzga el pecado. O sea, Dios tiene que juzgar el pecado. A veces pensamos que porque estamos en la dispensación del Nuevo Testamento, entonces Dios ya no trata con el pecado. Yo te decía la semana pasada, tenemos la idea, el concepto de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento era severo, rígido, duro, y el Dios del Nuevo Testamento es suave, es amoroso, es alcahueto. A veces pensamos que es así, ¿verdad? Como que aguanta y tolera todo. Pero no nos equivoquemos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. La santidad del Antiguo Testamento es la misma santidad que Dios nos pide a quienes tenemos una doctrina del Nuevo Testamento. Y Dios sigue juzgando el pecado. Pero la pregunta que quizás debemos hacernos es, ¿qué fue lo que causó que Dios escribiera el libro de Abdías? O sea, ¿hasta qué punto llegaron ellos? Y esta noche yo quiero mostrarte ya no el juicio a un soberbio, sino el reclamo específico que Dios va a hacer a Edom. Un reclamo por algunas actitudes específicas. Y yo quisiera que sacáramos la antena esta noche, ¿verdad? Que tú te sintonices en el corazón de Dios, porque vamos a aprender cuál es el reclamo a Edom y cómo esto nos afecta a nosotros. Y yo quiero hacerte una petición, la misma petición hice anoche cuando estaba enseñando este trozo al grupo de anoche. Yo quiero pedirte que por una vez en la vida no te identifiques con el bueno. Tú sabes cómo funciona. Cuando vamos a una película, ¿verdad? Nunca nos identificamos con el villano, ¿verdad? Siempre nos identificamos con el bueno, ¿verdad? Porque nos sentimos en el fondo de todo que no somos malos, nos sentimos que somos buenos. Y cuando alguien nos plantea de algo malo que la Biblia propone que podemos hacer, uno dice, uy, qué tremendo, cómo es la gente, ¿verdad? Pero no como soy yo. Esta noche yo quisiera pedirte que veas dentro de ti mismo y veas la capacidad del mal. Eso es una de las cosas que vamos a aprender. Vamos a aprender que el rencor desfigura nuestro carácter y que nos vuelve capaces de hacer mucho mal, aún nosotros que estamos aquí, que todos desde acá adelante se ven realmente como unos angelitos, ¿verdad? Mira a la persona que tienes a la par, ¿verdad? Y mírale cómo le sobresalen las alas detrás de él, ¿verdad? Como angelito que tiene, ¿verdad? Como murciélago, me dijo alguien. No, como angelito. Yo creo que a veces no queremos ver. Yo estaba recordando una historia que leí hace un tiempo
de un señor. Este señor es un predicador famoso en Estados Unidos de apellido Colson. Él solía ser un político. Y Dios en el proceso, algunos de ustedes se acuerdan de Richard Nixon, pero en el proceso precisamente de la salida de Nixon, Dios quebrantó a este hombre. Él terminó en la cárcel por ser un político corrupto. Ahí en la cárcel se convirtió y se volvió un predicador. Y los últimos 40 o 50 años ha hecho mucho ministerio entre prisiones, pero también en ese mundo político de Washington muy arriba. Entonces dice que una vez alguien lo invitó a dar un desayuno o un almuerzo, creo que era un devocional, un almuerzo una serie de hombres de negocios. Dice que ahí todas las personas que estaban eran como bien elegantes, ¿verdad? Este mundo, si te puedes imaginar. Entonces dice que en lo que él estaba predicando, él hizo alusión a este principio. Todos somos malos, todos somos pecadores. Y usó un término que a veces nos molesta, ¿verdad? Todos podemos ser muy depravados. Dice que en lo que él estaba predicando, uno de los que estaban ahí levantó la mano y le dijo: mire, usted dice que nosotros somos pecadores, pero usted se ve como alguien muy inteligente, muy sofisticado, le dice. ¿Qué cree usted en esto? No me va a decir que cree en el infierno, toda esa clase de cosas. Dice que este señor le contesta, el predicador le contesta: sí, yo creo que todos somos malos, todos somos capaces de hacer mucho mal. Entonces dice que este hombre se para y le dice: no, yo no estoy de acuerdo con usted. O sea, yo soy una buena persona. Yo desde temprano en mi vida voy a la iglesia, me canso de hacer buenas obras. Así le dijo: me canso de hacer buenas obras. Entonces yo no me puedo comparar con alguien malo. Y le dice el predicador, le dice: mire, si usted tiene esa opinión de usted mismo, usted está peor que los presos con los que yo trabajo. Porque los presos con los que yo trabajo por lo menos reconocen su propio pecado, pero usted está lejos del reino de Dios. Y dice que este hombre se puso colorado, ¿verdad? Colorado, molesto. Y dice que añadió una frase que la había escuchado de otro autor. Y yo te la paso, porque por eso quería contarte la historia. Él le dijo: si lo piensan, le dijo, todos nosotros nos parecemos más a Adolfo Hitler que a Jesucristo. Mira la persona que tienes a la par ahora, mira, rasura el bigotito, ¿verdad? Porque algunos dicen: no, yo no puede ser, ¿verdad? No. Yo creo, fíjate, yo creo que a veces pasamos por alto nuestra capacidad para hacer el mal. Y yo quiero mostrarte cómo una persona se puede deteriorar, cómo se puede deteriorar hasta el punto de hacer algunas cosas cuando se trata de relaciones, especialmente de relaciones interpersonales que no han sanado de la forma correcta. El alma de nosotros nos puede llevar a tener algunas actitudes espantosas. Es eso lo que le dice Dios a Edom. Le dice: yo te he juzgado porque tú y tu hermano han tenido una discusión de siempre y esta discusión se ha vuelto violenta. El versículo 10 del único capítulo de Abdías 1:10, es el núcleo. Yo te lo dije hace unas semanas cuando apenas estábamos introduciendo el libro. Abdías 1:10 es el resumen de todo el libro. Abdías 1:10 dice, literalmente dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Ese es el planteamiento de Dios. Le dice: porque tú has tenido esta relación con tu hermano Jacob que ha estado basada en el maltrato. Y yo quiero que por ahí comencemos, ¿verdad? Creo que debemos entender que el maltrato en las relaciones interpersonales termina necesariamente en castigo, porque Dios le dice: es por esto que yo estoy trayendo el juicio del cual estudiamos la semana pasada, porque yo no voy a tolerar el maltrato entre dos hermanos. Pero esta noche, igual que lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a extrapolar el pensamiento y vamos a llevarlo a cualquier otra relación que debería ser correcta, entre padre e hijo, entre esposo y esposa, entre hermano y hermana, a veces al revés, entre hijo y padre o madre e hija, entre hermanos en Cristo. Y yo quiero animarte a que no tomes una mala relación a la ligera. Que cualquier mala relación
puede escalarse, todo conflicto no resuelto puede escalarse hasta volverse destructivo. Te recuerdo el origen histórico de este pasaje de Abdías. Son dos hermanos, ¿te acuerdas? Que comienzan chiquitos peleando. Dice que están peleando desde el vientre de la mamá. ¿Te acuerdas de ese pasaje que estudiamos en Génesis capítulo 25? Creo que lo tengo por ahí. Y dice que lo que tienen es una hostilidad grande entre ellos. Hasta que estudiamos la palabra en hebreo que viene ahí, si tienes buena retentiva, te vas a acordar, porque yo te dije que es una palabra difícil de olvidar. Es la palabra hebrea chamac, y yo te dije de ahí viene chamaco, probablemente, ¿verdad? Chamac es esta injuria, una palabra que no usamos nosotros, injuria, no la usas, ¿verdad? Sos un injurioso, no sé si le decís eso a alguien, pero injuria habla precisamente de esta capacidad de violencia. Es un término en hebreo que quiere decir ser violento, y por implicación habla de maltratar, de desnudar a otro, de sacudirlo, de violarle, de hacer violencia, de quitar violencia violentamente, de pensar mal injustamente de la otra persona. Le dice Dios a Edom: yo el juicio que estoy trayendo sobre ti es porque tienes esta actitud hostil hacia tu hermano, que comenzó cuando eran niños. Como algunas veces nosotros permitimos en nuestro hogar que nuestros hijitos no se lleven bien el uno con el otro. En Génesis capítulo 25 dice que los hijos luchaban dentro de la mamá, Jacob y Esaú. Y dijo la mamá: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno. Y te recuerdas que yo te dije, esto más que una promesa de parte de Dios, era una advertencia de parte de Dios. Dios estaba diciendo: sí, allá adentro tienes dos naciones, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios advirtió a los papás: tú tienes dos hijos que tienen el potencial de llegar a ser enemigos profundos, hasta el punto de pasar esa enemistad de generación a generación. Los papás no supieron qué hacer. Los papás no les pusieron en el camino correcto, y con los años ellos llegaron a ser enemigos profundos. Tanto en el libro de Amós dice: así ha dicho Jehová, dice, ahora le reclama a Edom: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. O sea, violencia, ¿verdad? Y violó todo afecto natural. Si recuerdas lo que estudiamos, esta expresión afecto natural solo aparece en 3 ocasiones en la Biblia. 2 de ellas están en el Nuevo Testamento, cuando se nos dice el carácter de los hombres en el tiempo en que nosotros vivimos. La tercera es para hablar de Edom. Dice: el problema es que tú, debiendo tener la relación correcta que se supone que deberían tener los hermanos, violaste eso. Violaste todo afecto natural. Y dice que en su furor, a causa de que el afecto natural estaba perdido, le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el que dice. Y allí es donde hemos conectado nosotros. Creo que lo que le pasó a Edom nos pasa a algunos de nosotros. Lo que le pasó a Edom es que su hermano le jugó mal. Tenemos que reconocer la historia. El malo en la historia son los dos. Jacob es malo, Edom es malo. Jacob es el pícaro. Y algunos aquí crecieron con Jacob. Algunas están casadas con Jacob, probablemente, ¿verdad? Algunos tienen a Jacob de papá. Algunos tienen a Jacob de hijo. Algunos tienen a Jacoba de suegra. Yo no sé, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Así van a llegar ahora a decirle: doña Jacobita, ¿qué tal? ¿Cómo está, verdad? Pero cuidado, porque el problema de Edom es que precisamente no sabe cómo manejar el pecado de Jacob, y desarrolla un rencor tremendo, y se vuelve esta relación basada en la violencia. Ahora, cuando hablamos de violencia, yo te recuerdo que el maltrato, tanto en la Biblia como en la vida, es más que solamente maltrato físico, porque estoy aquí y yo, por lo menos de lo que alcanzo a ver, no creo que haya muchos aquí que tengan un problema de maltrato físico. Quizás habrá alguien, ¿verdad? Pero la mayor parte de nosotros somos personas que no somos violentas físicamente. Lo pregunté anoche, tengo que preguntarlo hoy. Hombres, varones, machos, masculinos, ¿verdad? Pelo en pecho, lomo plateado, ¿verdad? Alfa.
Hay algunos están siendo, me están hablando finalmente, ¿verdad? ¿Cuántos aquí cuando estabas en el colegio, voy a usar una expresión salvadoreña porque es la única forma de entendernos, ¿cuántos aquí cuando estabas en el colegio te diste duro? Te diste duro, levante la mano. Ok. Ahora entiendo muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Ajá. ¿Y mujeres? No, mejor no, pero no quiero ni saber. Eso no quiero ni saber, no quiero ni saber. El maltrato físico es más que el maltrato es más que la violencia física. Hay una serie de factores que son violentos. Hay violencia verbal, ¿verdad? Que va desde el cuestionamiento a la otra persona, la forma como haces el cuestionamiento, el sarcasmo. O sea, algunos aquí nunca pegarían un golpe, pero hay que ver que tienen una lengua sarcástica tremenda, ¿verdad? Con quienes están a su alrededor, insultos, amenazas, críticas. Dice el libro de Proverbios, y probablemente recuerdas el pasaje, que hay hombres cuyas palabras, ¿te acuerdas que dice? Son como golpe de espada. Entonces no tienes que pegar un puñetazo para ser violento. Algunos aquí tienen la habilidad para ni siquiera levantar la voz. O sea, puedes usar el sarcasmo más simple de la vida y con eso estás pullando a la otra persona. No solamente violencia verbal, hay por supuesto, además de la violencia verbal, algunos tienen un problema grande con violencia emocional, ¿verdad? Prejuicios, rebeldía, temor, amenazas, y tú pones una atención. Algunos aquí quizás me van a entender el resto de su familia, porque como aprendíamos la semana pasada, por nuestra propia soberbia, a veces somos incapaces de ver lo que nosotros estamos causando. Y algunos aquí en la familia podrían decir, si es que cuando el papá viene, ¿verdad? O cuando el hijo mayor viene, todo en la casa se pone tenso, ¿verdad? Rígido. Porque ya vino el que pone el termostato emocional y hace que ese termostato se ponga tan frío como sea posible. Es violencia aunque nunca pegues un golpe. Ahora, por supuesto, lamentablemente hay violencia física. Y ahora hablamos de peleas, de golpes, ¿verdad? De silencio. Algo que entre más lo pienso, más lo creo. Una de las armas más fuertes de los violentos es el silencio. Es el silencio. O sea, no dices nada y con eso dices todo. Ese es el tipo de persona que era Edom. Dios le dice a Edom, yo tengo que juzgarte porque tú tienes una actitud constante contra tu hermano, una actitud violenta. Y la única forma de juzgarte, hemos aprendido, es por medio de humillarte. Por eso dice aquí en el versículo 10, si estás conmigo, le dice, por la injuria a tu hermano Jacob. O sea, ahora entiendes el núcleo del pasaje de todo el libro. ¿Qué dice que le va a pasar? Te cubrirá vergüenza. ¿Y qué es vergüenza? Bueno, en nuestra forma de hablar nosotros diríamos, vas a ser humillado. Aprendimos hace un par de semanas que la única salida para la arrogancia, para la soberbia, es la humillación. Y que tú y yo tenemos dos caminos. O vamos por el camino de humillarnos, o Dios tiene que humillarnos. En el caso de Edom había habido advertencia tras advertencia tras advertencia, y Edom se resistía a humillarse. Entonces le dice Dios, yo voy a tener que traer esta vergüenza, que es un término muy interesante. La palabra vergüenza quiere decir palidecer en este caso. No es el tipo de vergüenza donde tú te sonrojas porque te atraparon algo. Es más bien la vergüenza donde pierdes el color. En buen salvadoreño diríamos la pálida. La pálida. Es esa situación tremenda donde tus fuerzas, tu valentía, tu avance, Dios tiene que decir, voy a poner un alto. Y Dios trae eso a Edom. El libro de Abdías es precisamente una forma de decirle, Edom, tú trataste tan mal a tu hermano, tienes una relación tan espantosa porque has sido tan violento que yo voy a tener que humillarte. Voy a tener que humillarte. La forma como lo humilla está en Jeremías capítulo 49. Ese pasaje paralelo, te lo he citado en varias ocasiones, no lo hemos buscado en ninguna ocasión, pero en ninguna oportunidad, pero ven conmigo, Jeremías capítulo 49, versículo 17.
es tremendo porque yo también te lo decía hace unas semanas. El contenido de Abdías, esa pequeña porción en la Biblia, es tan importante que Dios se ha cerciorado de que esté en más de una oportunidad en la Biblia. Encuentras casi el texto completo de Abdías en Jeremías capítulo 49, pero alguna información adicional está en Jeremías. En el versículo 17 le dice Dios a Edom, le dice, se convertirá Edom, fíjate, esta es la humillación. Y aprendíamos la semana pasada, es terrible cuando Dios tiene que humillarnos, es tremendo. Veíamos, y antes de leértelo, veíamos que a veces Dios tiene que humillarnos precisamente tocando donde más nos duele. Y hablamos de dinero, como ahí en el libro de Abdías Dios dice, te voy a llevar al punto donde no es normal lo que te está pasando. Y algunos aquí podríamos decirlo, ¿verdad? Mire, Julio, la lipidia en la que yo vivo no es normal, ¿verdad? O sea, nada me sale bien. Le dice, voy a tratar con tu inteligencia. Y yo te decía, es cuando uno llega al punto de decir, yo ya no hay qué hacer. O sea, yo ya probé todos mis recursos y nada me saca de aquí. Y dice, finalmente, dice, yo voy a tener que tocar tu fuerza. Y vimos cómo a veces, quizás en una medida extrema, Dios tiene que tocar nuestro cuerpo, la fuerza física. En el caso de Edom, del versículo 17 en adelante, está la forma como hizo con ellos. Dice en el versículo 17, se convertirá en Edom en desolación. Esto en Jeremías 49, 17. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella. Y al que fuera escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? Dice Dios. ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán, una de las ciudades de Edom. Ciertamente los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que el mar rojo, si te acuerdas de los mapas, estaba lejísimo de Edom. Entonces está diciendo, va a ser un grito espantoso. Dice, he aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. ¿Por qué todo esto? Bueno, es que Dios no tolera la hostilidad. Algo que hemos aprendido, y ojalá que al recordar este versículo que es el núcleo de todo, lo traigamos otra vez a nuestra mente, porque este es el tipo de cosas que rapidito olvidamos. Dios no tolera la hostilidad. Si tú tienes una actitud en la cual constantemente estás aplastando a los que están a tu alrededor, y tú me entiendes ahora, no necesariamente tienes que aplastarle físicamente. A veces es el silencio, a veces es el sarcasmo, a veces es la burla, a veces es la imposición. Dios no aguanta esto. Esta es la clase de cosas que tenemos que abrir los ojos. Dice en Isaías capítulo 29, en el versículo, Isaías capítulo 29, versículo 20, dice, porque el violento, ¿qué dice? El violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del juicio con vanidad. Fíjate, es el principio detrás de uno de mis versículos favoritos y que tú has cantado en muchas ocasiones. Jeremías capítulo 20, versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Eso todo el mundo recuerda. O sea, todo el mundo recuerda, Dios está conmigo como poderoso gigante. Pero mira lo que dice. Y si te identificas con el que hace daño, mira lo que dice. Por tanto, dice, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados, la misma palabra, en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ponernos contra Dios es la cosa más insensata que hay. Y lo hacemos cuando somos hostiles, violentos. Entonces es más que el simple carácter o la personalidad, ¿verdad? Lo que decimos todo el tiempo, ¿verdad? Que yo escucho a menudo.
Es que Julio, así soy yo. Yo soy enojado. Yo soy bravo. Y casi siempre se excusa la gente. Si usted viera a mi papá. Mi papá era terrible, ¿verdad? Pero no, Dios trata con los violentos. Al ver esta situación de las relaciones interpersonales dañadas, uno tiene que preguntarse, y aún yo, mi inquietud respecto a Vida Nueva en particular, ¿verdad? Porque aquí todos nos vemos muy bien, pero ¿cuántos realmente estamos cargando con esta situación? O sea, ¿cuántos tienen un problema con alguien, o quizás porque fue muy dañina la persona, o porque tú mismo eras Edom? Y que a través de los años solo se ha ido complicando y complicando y complicando. Nunca la resuelves como no lo resolvieron ellos. Y ahora tienes un lío grande. Estadísticamente uno puede comprobar que es uno de los mayores problemas del día de hoy. Problemas personales, relaciones dañadas, situaciones en las cuales uno no haya que hacer. Estaba leyendo sobre una empresa en Australia. Esta es una Australia. Es una de estas empresas que hacen investigaciones sociales. Dice que ellos desarrollaron un algoritmo para encontrar cuáles eran las búsquedas, algunas búsquedas muy comunes en Internet, en Google en particular. Y encontraron estas búsquedas, mira. Dice que la pregunta, ¿por qué me casé? ¿Por qué me casé? Es una pregunta que hacen a lo largo del mundo 40.500 personas cada mes. O sea, 500.000 de personas al año se preguntan, ¿por qué me casé? Y tú probablemente estás pensando, yo nunca lo he hecho en Google, pero voy a ir a averiguar realmente por qué me casé. ¿Sabes de dónde viene esa pregunta, verdad? Esa pregunta viene de una frustración. O sea, es decir, ¿y a qué hora? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué me casé? Las otras preguntas son similares. ¿Cómo tener un romance? 5.400 personas mensualmente preguntan, ¿cómo salgo de la relación en la que estoy y tengo un romance? ¿Cómo cometer asesinato y salirte con la tuya? Casi 2.000 personas, ¿verdad? Y algunos están diciendo, ¿y si ahí se puede averiguar entonces cómo funciona eso? A mí me preocupa más que 1.000 personas al mes preguntan cómo deshacerse de un cadáver. 1.000 personas, 1.000 personas. O sea, quiere decir que de los 1.900 que preguntaron cómo matar a alguien, 1.000 lo lograron. Pensé yo, ¿sabes qué me impacta a mí? Son cifras de mucho dolor. ¿Y por qué me metí en esto? ¿Y a qué horas fue? Dice Dios a Edom, le dice, por esta actitud dañina, yo voy a tener que juzgarte. El maltrato es juzgado siempre. Y es juzgado especialmente cuando uno tiene las actitudes específicas de Edom. El versículo siguiente, versículo 11, y yo voy a utilizar una palabra, que yo estaba tratando de encontrar una palabra para describir qué es esto que hace Edom, porque en el versículo 11 dice, le dice Dios a Edom, le dice, tú has tenido esta hostilidad, y ahora va a explicar cómo es esa hostilidad. Y ojo, porque creo que si hablamos de que tenemos malas relaciones, aquí todos diríamos, sí, fíjese que tengo un tío al que no aguanto, mi mamá ya no la soporto, ¿verdad? Mi hijo, ¿verdad? Todos tendríamos algo. Y entonces nos identificamos. Pero cuando damos un paso más adelante, en lo que vamos a leer ahorita, ahí ya pensamos que, no, mi caso no es tan grave, porque yo no sería capaz de hacer algo como esto. Yo estaba tratando de encontrar una palabra para describir la actitud de Edom. Y fíjate, antes de leértela te doy la palabra. La palabra que encontré es mezquindad. O sea, la mala relación, el maltrato, deteriora tu alma hasta el punto en que tienes una actitud mezquina, que solo la palabra en sí es como repulsiva, ¿verdad? O sea, yo digo, guácala, ¿verdad? Yo no quiero ser alguien mezquino. Y tú me dices, pero mezquino es tacaño. Bueno, esa es una de las acotaciones, ¿verdad? Mezquindad quiere decir avaricia o tacañería. Si tienes mucha edad, probablemente puedes encontrar la palabra pisirico ahí a la par, ¿verdad? Pero sí, tacaño, mezquino es tacaño, pero también mezquino quiere decir alguien ruin,
falto de nobleza. En nuestra forma de hablar le diríamos turbio, mala onda, yo no sé, quizás muy salvadoreño, ¿verdad? Fregado. Eso se vuelve Edom. Edom se vuelve alguien mezquino, fregado. ¿Por qué lo digo? Bueno, por lo que le dice Dios a él, dice en el versículo 11. Dice, después de haber dicho, es por la injuria que te voy a juzgar, dice. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, el ejército de Israel. Y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Y dice, tú también eras como uno de ellos. Y aquí yo quiero pintarte un cuadro verbal para que lo imagines. Imagínate a Edom, una persona que ve que un enemigo está atacando a su hermano, un extraño, lo dice en 2 ocasiones, es extraño, pero él es hermano de Israel y dice que él está ahí viendo, estando él delante y dice que no hace nada. De hecho, se vuelve como uno de los enemigos. Ahí es donde ves la ruin, yo no sé, ¿verdad? La parte ruin de este Edom, lo mezquino como él se vuelve. Y ahí tú puedes entender que el rencor por una mala relación es potencialmente capaz de desfigurar severamente el carácter de una persona. Es esta situación que yo te citaba hace un ratito de Amós, ¿verdad? Son los pecados donde él hace, dice, no es solamente que teníamos una situación de rencor entre nosotros, sino que viendo lo que estaba pasando, yo tomé en primer lugar la actitud de ser apático. Y yo quiero plantearte que algunos aquí han llegado a esa posición, o sea, sí, yo no me veo con mi hermano, ¿verdad? Pero ¿y cómo he estado? Estar bien, porque yo de lejitos. Eso es una actitud de apatía. Y la apatía no es algo que debería pasar entre aquellos donde tiene que haber afecto natural. De hecho, tiene que haber afecto natural. La apatía es antinatural. La apatía es no existe el afecto. La verdad es que estando ahí enfrente, Edom pudo haber hecho algo. Pero lo que dijo es, yo no me meto, a mí no me importa. O sea, es un problema entre Israel y el enemigo, el extranjero. Yo no me meto. Dijo un famoso doctor en psiquiatría, el señor de apellido Grohol. Él dijo, a veces el asesino de las relaciones no es la falta de confianza, la falta de comunicación o las muchas discusiones con la otra persona. Lo que mata una relación es la simple indiferencia. Y para eso puedes vivir a la par de tu pareja y puedes pasar todos los días ahí, no te importa. No te importa lo que está pasando. Porque el rencor ha matado en ti la capacidad de decir, yo me voy a preocupar por esta persona. Y tú me dices, no, Julio, no es el rencor, es lo que la otra persona hizo. No, es tu reacción al pecado. Es la actitud de Caín. ¿Te acuerdas? Se le acerca Dios a Caín después de que Abel ha muerto y le pregunta Jehová a Caín, dice en Génesis 4:9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Y ahora voy a poner palabras en la boca de Caín que no están ahí. Pero yo creo que si Caín hubiera sido salvadoreño, le habría dicho, no sé, ni me importa. O sea, ni me toca. O sea, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Si tú tienes una actitud apática hacia aquella persona con la cual tienes un rencor, es porque tu carácter, tu alma se ha empezado a desfigurar. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, dice el libro de Santiago capítulo 4, es pecado. Santiago 4 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, estando tú presente, eso es lo que le dice, lo que Dios le reclama a Edom, le dice, tú estabas ahí presente, tú viste cómo el extraño, el enemigo, estaba atacando al que es tu hermano, porque tienes que darte cuenta, es tu hermano.
El problema de la historia de Jacob y Esaú no son dos vecinos que no se conocían y se dieron duro. No, no es eso. No es un jefe que llegó a trabajar de repente a una oficina con una actitud difícil y entonces se ganó unos enemigos. No, no es eso. No, no es un choque que se dio entre dos personas que manejan en nuestro amado sistema vial, ¿verdad? Y entonces por evitar un hoyo te pegó y entonces ahí te molestó. No, no es eso. El problema es que aquí debía haber afecto natural, debía ser las relaciones correctas. Ellos dos eran hermanos. Y la Biblia dice que si tenemos que tratar bien a un enemigo, ¿cómo nomás vamos a tratar bien a alguien a quien le debemos afecto natural? El libro de Deuteronomio dice que Dios le dijo a Israel, y yo te explicaba hace unas semanas, por eso no está escrito contra Israel, porque Dios había resuelto eso. Él le había dicho, no aborrecerás al edomita. ¿Por qué? Porque bueno, porque él se ha ganado el derecho a que lo trates bien. Dice, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Yo te digo lo mismo, no tratarás mal a tu pareja, porque es tu esposa, hombre. Y no vas a hacer algo malo contra tus hijos, porque son tus hijos. Y no vas a llevarte mal, no vas a tener esta actitud hostil donde eres apático contra tu hermano, que quizás no vive ahora contigo, pero ¿por qué no? Porque es tu hermano. Él dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque extranjero fuiste en la tierra. O sea, qué bueno que seamos candil de la calle, pero tenemos que ser también, no me es oscuridad de tu casa, ¿verdad? Tienes que ser candil de tu casa también. O sea, esas son las dos cosas. Venga, Números capítulo 20, y te voy a enseñar cómo Edom hizo esto. Números capítulo 20. Otra historia que yo te dije hace unas semanas, te la mencioné y no la leímos. Números capítulo 20. Pero aquí puedes ver lo turbio que se volvió Edom y cómo una persona que tiene una actitud apática y que deja que ese rencor crezca puede llegar hasta este extremo. Números capítulo 20 narra el momento en el cual Israel viene avanzando. Van hacia la tierra prometida, tienen algunos problemas y están buscando cortar camino. Si recuerdas el mapa otra vez, probablemente recuerdas que en la zona sur de Israel ahí estaba el territorio de Edom. Entonces viene Israel y dice, yo quiero pasar por el territorio. Va a hablar con su hermano, o sea, va a hablar con aquel con que tiene una relación de parentesco y le dice, vengo a pedirte un favor. Como algunas veces alguien a quien tú deberías amar, pero con quien tienes un problema, te ha venido a pedir un favor. Y dice en Números capítulo 20, dice en el versículo 15, dice, mira cómo le responde, dice, versículo 14 para tener contexto, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano. Nota una vez más el énfasis, hay una relación, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Mira la petición de Israel. Te rogamos que pasemos por tu tierra. Y le dice, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. ¿Qué estaba haciendo Israel? Estaba pidiendo un favor. Estaba pidiendo un favor a su hermano. ¿Qué le contestó Edom? ¿Qué le dice Edom? Turbio, mala onda, ruin, mezquino. La respuesta es, Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Mira, hermano, fíjate que yo necesito ver si me echas una mano. Tengo un problema con un carro. Tengo un problema con un carro. Necesito ver si puedo dejarlo parqueado aquí estos días. No lo puedes dejar parqueado. ¿Y por qué? Es que usamos ahí. Pero yo veo la cochera vacía. Eso no te interesa. No, aquí usamos. Entonces anda parqueado al otro lado. ¡Ey!
Qué turbio, ¿verdad? Eso no te acordás lo que me hiciste, ¿verdad? Pero es eso, es Edom diciendo, ahora me las vas a pagar. Viene Israel y todavía le dice, versículo 19, los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos. Y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. En otras palabras, es, mira, te alquilo la cochera, pues. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No, no. Edom, él le respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Ahora entiendes el libro de Abdías. El libro de Abdías dice, yo tengo un problema contigo porque tú has sido hostil con tu hermano. Porque cuando tú viste que alguien lo estaba atacando, en vez de ayudarle, estabas tú presente. Y en vez de ayudarlo, dijiste, ese no es mi problema. Y te volviste como un extraño contra él. El libro de Salmos, el salmo paralelo a todo esto, en Salmos capítulo 137, todavía lo pone un poco más, con más vida. Dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. O sea, es que tengo un rencor, pero es tu hermano. Sí, pero usted no sabe lo que me hizo y lo detesto. El alma está desfigurada. Por eso, y quizás ahora hablo a papás unos instantes, no dejes que tus hijos se peleen. No dejes que tus hijos se peleen, porque no sabes hasta dónde va a llegar ese pleito. Y a veces es terrible. El libro de Proverbios dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son muy difíciles de abrir. Son como cerrojos en la torre donde están los vigías. Yo te he explicado esto en otras ocasiones. En el alcázar es donde se suben las personas que cuidan el pueblo. El cerrojo de abajo es el más duro de abrir para que nadie se meta a matar al vigía. Vamos a cuidar el pueblo. Y dice, cuando dos hermanos se pelean, es como uno de esos candados. Difícil de abrir, muy complicado. La imagen de Dios en nosotros está totalmente desfigurada cuando somos apáticos y desleales con aquellos a quienes debemos afecto natural. Si yo tuviera la oportunidad esta noche de acercarme a ti y preguntarte, ¿hay alguien en tu vida hacia quien tienes un rencor? Y tú me dijeras, sí. Yo te preguntara, ¿ese alguien es alguien que deberías amar? Deberías ser, si es tu esposo, deberías amarlo. Si es tu hijo, deberías amarlo. Si es tu hermano, deberías amarlo. Y tú me dijeras, sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Lo hice anoche, ¿verdad? Hazme un favor. Esta noche ha sido rara, ¿verdad? Ya jugamos Oanza, entonces cualquier cosa puede pasar esta noche, ¿verdad? Cualquier cosa. Cierra tus ojos, haz un favor, cierra tus ojos. Y piensa en la persona con la que las cosas no están resueltas. Piensa por un instante la persona con la que no está resuelto. No está resuelto. Si alguien tomara una foto a tu alma ahorita, encontraría una cara molesta como la de Edom o encontraría una cara sonriente. ¿Cuál de las dos? Ahora abre los ojos otra vez. Abre los ojos. ¿Cómo estaría tu cara? Algunos están diciendo, ¿para qué me hizo pensar en esa persona? Es un ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo sería el semblante? ¿Cómo sería tu semblante? Te tengo dos opciones aquí. Es la misma cara, es la misma persona. Pero algunos de nosotros al pensar en nuestra mamá pensamos en mi mamá, ¿verdad? Y habrá alguien aquí que cuando piensa en su mamá piensa o en su papá, o en su hermano, o en su hijo, o en su pareja. Se ha deteriorado el alma
Tú viste cómo el extraño venía, te volviste apático y fuiste desleal, porque el corazón se ha desfigurado. Se ha desfigurado al punto que Edom llegó a cometer una de las infracciones que los creyentes no deberíamos ni soñar en cometer. Se volvió una persona llena de malicia. Y yo uso esa palabra a propósito, y una vez más estoy tratando de hacerte pensar, porque entre nosotros los salvadoreños la palabra malicia quiere decir otra cosa. ¿Qué quiere decir la palabra malicia? Coqueto, ¿verdad? Pispireto, ¿verdad? De repente un día la niña entra con tacones altos, ¿verdad? Y entonces ella se puso maliciosa, ¿verdad? Y uno dice, esa es malicia. Pero malicia no quiere decir eso en el buen castellano. ¿Sabes qué es malicia? Malicia es la maldad, la cualidad de malo, la inclinación a lo malo, es la capacidad de ser malo. Y esto es lo que sucede con Edom. Edom, porque tiene esta situación hostil y tiene esta actitud mezquina, su alma se deteriora y viene en los siguientes versículos una serie de señalamientos de parte de Dios y dice, tú no debiste de haber llegado a esto. Ahora, antes que tú me digas, Julio, pero eso es quizás Edom porque yo no soy así, o sea, yo no soy malo, Julio, igual que el del principio de la historia, ¿verdad? No, yo no soy como Hitler, o sea, de ninguna manera. No, como no todos tenemos esa capacidad. La Biblia enseña que todos los hombres sin excepción, y las mujeres también, hermanas, ¿verdad? Tienen la capacidad de la malicia. Dice Tito capítulo 3, describiéndonos a todos nosotros antes de llegar a Cristo, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en... ¿Y quiénes dicen que estábamos así? ¿Cuál es la palabra al principio? Todos nosotros. Dice que vivíamos en malicia y envidia y dice que éramos aborrecibles. O sea, caíamos mal. Caíamos mal antes de llegar a Cristo. Éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y tú me dices, no, Julio, pero eso es antes de llegar a Cristo. Pero ¿sabes que la misma palabra se utiliza para nosotros creyentes? Especialmente cuando hemos caído en el error de no perdonar a alguien. Dice que la forma como se deteriora nuestra alma cuando no perdonamos es que llega a un extremo en el que nos volvemos malos. Dice Efesios capítulo 4, dice, quítense de vosotros. Y mira, es una progresión. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. O sea, hay un momentito donde estás dispuesto a hablar contra la otra persona, aún decir malas palabras, pero culmina diciendo, y toda malicia. Está hablando de cristianos. Tú y yo tenemos la capacidad para ser fregados. Bien fregados. Y dice el pasaje, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es el antídoto para no llegar a la malicia? El perdón. Pero mientras tú no perdonas, el alma se deteriora. 1 Corintios 14 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, o sea, no sean inmaduros, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Yo te lo advierto, nuestra capacidad para dañar a otros es mayor de lo que regularmente creemos posible. Podemos ser hostigues, mala onda. ¿Qué hace Edom? Versículo 12. Fíjate, en los versículos 12, 13 y 14 hay 8 no debiste. 8 ocasiones Dios le dice no debiste. No le dice no debistes, es mal castellano, ¿verdad? No debiste. Dice no debiste. Y si tú y yo podemos aprender de esto, hay cosas que no debemos. Te los leo. Versículo 12. Pues, número 1. No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Número 2, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Número 3, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Número 4, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Número 5, no,
No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Número 6, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Número 7, tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Y número 8, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. No debiste. Y yo quiero plantearte esta noche que hay algunas cosas que no debemos. Y quizás para ordenar los 8 no debiste o no debiste, te lo doy en la forma como Dios lo ha estructurado. En el versículo 12, Él da 3 no debiste que tienen que ver con las emociones. Y yo quiero decirte, por ahí comienza todo. Algunos aquí no debemos permitir algunas emociones negativas hacia aquellas personas que nos han dañado. No debemos. Tendemos, pero no debemos. El caso específico de ellos dice que Edom miró, se alegró y se jactó que a él no le estaba pasando. Fíjate qué turbio, o sea, lo están atacando. Él miró y qué bueno lo que le está pasando. A mí no me está pasando. Y ese tipo de emoción no puede caer, no puede haber en nosotros. Y déjame decirte que lamentablemente es la tendencia del ser humano. Esta noche aquí hay 2 tipos de personas. Aquellos que cuando alguien se cae se asustan y aquellos que cuando alguien se cae se ríen, ¿verdad? Si alguien se cae, ¿qué eres tú? ¿Qué haces tú? Cuando alguien se cae, ¿qué decís? Se cayó, o decís, se cayó. Ajá. Son 2 tipos de personas, 2 tipos de personas. Si eres del tipo que cuando alguien se cae te ríes, tienes una emoción turbia, mala onda, ¿verdad? Pero cuando esa persona es alguien que te hizo daño, la caída a veces no es física, la caída es en la vida. Y si tú tienes el tipo de actitud de decir, está bueno, eso le pasa, eso le tenía que terminar pasando, es que andaba en malos pasos, es que se lo merece. En esta vida todo se paga. Sí, está bueno. Pero fíjate que lo que le pasó es que, y te cuentan algo terrible, ¿verdad? De tu hermano. Dice que lo pasó es que lo asaltaron. A saber con quién andaba en la noche. Está bueno, está bueno. Y ojalá que le hayan sacado la plata que me quitó a mí. Y uno dice, ¡hey! Ezequiel capítulo 35 explica precisamente lo que pasó con ellos. Dice, ¿cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel? Porque fue asolada. Así te haré a ti. ¿Cómo? Qué mala onda, ¿verdad? Te reíste de la persona. Así te haré a ti. Dice. Asolado será el monte de Seir y todo Edom. Todo él. Y sabrán que yo soy Jehová. El libro de Proverbios lo dice de una forma un poco más devocional. Dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Yo quiero advertirte, si tú tienes esta actitud de apatía, y es una espiral descendente, descendente. Yo estaba hablando con alguien que estuvo aquí anoche y me decía, yo veo que es como cada vez nos vamos como deteriorando más. Yo estoy de acuerdo. O sea, la primera parte es, yo no me meto, así, ¿verdad? La segunda parte es, yo no soy leal, porque siendo hermano no debo ser. La tercera parte es, hey, me quedo mirando y me alegro, y me da alegría que a mí no me está pasando eso. Qué tremendo. El libro de Proverbios dice en Proverbios capítulo 24, versículo 17, dice, cuando cayere tu enemigo, creo que no está pasando, ¿verdad? Ahí está. Cuando cayere tu enemigo, ahora pasó demasiado, no te regocijes. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Y la idea es esta: el enojo está sobre tu enemigo, tú te ríes de él y Dios lo aparta y lo pone sobre ti. Ten mucho cuidado. Hay algunas emociones que no debemos permitirnos y nos las hemos permitido. Quizás no la dices, quizás no te ríes, pero definitivamente no hay empatía, sino lo que más bien es decir, se lo merece, ¿verdad?
está bueno. No puedes permitirte esa emoción. No puedes permitirte las acciones incorrectas. Dice el versículo 13. Dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Ahora entiende. Aquí está Edom, ahí está el enemigo, allá está Israel, su hermano. No hago nada, apático, desleal. Veo cómo el enemigo lo ataca. Me alegro por lo que le está pasando. Lo veo en el suelo y entonces voy a ver qué saco. Voy a ver cómo saco una tajada para mí mismo. Y dice Dios, este es el colmo de una vida ruin. Esta es una situación en la cual realmente el rencor te ha desfigurado por completo. Dice que ha saqueado a aquel, se ha aprovechado, en otras palabras, de aquel que está pasando por sufrimiento. Dice el libro de Éxodo capítulo 23, que ni en la ley eso era algo que se podía siquiera considerar. Si vieras el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, lo dejarás sin ayuda, dice. O sea, si el burro de tu enemigo está ahí tirado, se lo va a dejar sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Ese es tu enemigo. Pero mira lo que dice Deuteronomio capítulo 22. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. Lo ayudarás a levantarlo. El Nuevo Testamento lo dice claro y pelado. Jesucristo dice en Mateo 5:44, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si quien te hizo daño lo consideras tu enemigo y es cercano a ti, aunque no lo ames como tu mamá o como tu papá o como tu hermano, ámalo como tu enemigo. Y dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero hay un paso más todavía. O sea, una parte es, yo veo, no me meto, soy apático, ¿verdad? Desleal, me río, me jacto, veo que saco. Pero hay una última parte donde realmente el alma está desfigurada completamente. Y es cuando las intenciones se vuelven contra la otra persona. Dice el versículo 14, fíjate. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ahora mire el cuadro. Yo veo, me río, saco algo para mí, pero después me voy a esperar por acá para que cuando vengan huyendo los de Israel, yo voy a estar en una encrucijada y yo voy a ver cómo los mato. O sea, ese es el colmo de un alma que ha llegado al punto del rencor. Ahora no solamente soy apático, ahora tengo la intención de dañar a la otra persona. Y dice, a los que no mate, los voy a atrapar y se los voy a llevar al enemigo. Es terrible. El libro de Jeremías, dice en Jeremías capítulo 4, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Es un problema de los pensamientos, fíjate. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Dice Miqueas capítulo 2, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llegan a la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Si tu alma se ha deteriorado hasta el punto en el cual estás tramando qué hacer contra la persona que te hizo daño, ya de plano te echaste a perder. Y todo comienza con la apatía. Soy apático, desleal, me río, me jacto que no me pasa a mí, veo que saco y entonces me voy a esperar para ver cómo le hago algo a la otra persona. Y dice Dios, por esto yo traigo el juicio. O sea, el juicio de Dios, del cual hemos hablado estos días, es por un corazón que se ha desfigurado por el rencor. Cuando el rencor desfigura nuestro carácter, que es tremendo, porque nos vuelve capaces de hacer mucho mal. ¿Dónde se para esto? ¿Dónde detenemos todo esto? ¿Dónde debió
Edom haber dicho esto tiene que terminar? Bueno, históricamente yo creo que debió haber sucedido en el libro de Génesis. Él debió de haber perdonado, pero porque no perdonó, el corazón se desarmó. Esta noche aquí entre nosotros hay algunos como Edom. Tú eres Edom. Y quizás no has llegado al extremo último, pero estás en esa espiral descendiente. Y entonces Dios tiene que decirte, hey, arrepentite. Solo te digo algo más de la próxima semana, versículo 15, tengo que decirlo. Es el pasaje que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Por qué tenemos que temer? Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. ¿Sabes qué es? Alguien va a ser apático, desleal, se va a reír de ti en tu calamidad, va a ver qué saca de ti, va a ver cómo te hace daño y lo que no te hace daño te va a poner contra la otra persona. No, yo no quiero eso, Julio, no quiero eso que me pase. Ok, como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Yo creo que una advertencia más clara para decir, cambiemos esto, no puede haber. Y yo quiero esta noche pedirte que aquí, y yo voy a cerrar ahorita, el tiempo se nos ha agotado, pero que aquí, digamos, la persona con la que yo tengo un problema va a ser perdonada esta noche, aquí. O sea, yo me he dado el lujo, dices, de hacer lo que no debería hacer. Mi alma se ha deteriorado y la voy a perdonar esta noche. Yo te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos. Yo voy a dar unos instantes porque de esto no toma mucho. Esto sencillamente toma la decisión de decir a Dios, Señor, yo perdono esta noche. Yo perdono a mi papá. O yo perdono a mi esposo. Entonces yo he llegado a tener malos sentimientos hacia mi esposo. Yo perdono a mis hijos o a mi hija. Yo perdono a mi hermano o a mi hermana que me ha hecho tanto daño. Yo perdono. Es una decisión tuya. No dejes que tu corazón llegue al extremo de ser Edom. Padre, tú escuchas a aquellos que genuinamente están diciendo, yo he tenido un problema sin perdonar todos estos años. Y que se identifican que están en algún punto de la escalera de descenso. Se han vuelto mezquinos, Señor. Ha habido maltrato a través de los años. Quizás el maltrato no es físico, pero es emocional. Señor, que hemos llegado al extremo de la malicia. Y esta noche, Padre, te pedimos perdón por nuestra actitud. Y perdonamos a esa persona. Señor, libéranos del rencor. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa.
Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga. God